Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué IA está pasando? El podcast de Evo Academy, donde hablamos de tecnología e inteligencia artificial. ¿Les ha pasado que cuando van a ChatGPT y tratan de buscar algo relacionado con la actualidad, les dice que no puede porque no tiene conocimiento en la base de datos? ¿O han tratado de poder encontrar algo como más relevante de su propio dominio, de su propio caso de uso? Pero esa información no está ahí porque el conocimiento de ChatGPT es simplemente muy general. Bueno, para corregir esas cosas se puede hacer diferentes técnicas y vamos a hablar hoy día con Eduardo Fica. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Aquí ha sido una semana bien intensa. La semana pasada estuve con Jonathan y ahora presencial aquí contigo vamos a conversar sobre este tema que es bastante interesante, ver un poquito acerca de los modelos, sus problemas y cómo se van a ir ajustando con estas diferentes técnicas que vamos a conversar. Buenísimo. De hecho, la gente no lo sabe, pero hoy día estamos haciendo a Fica on Tour. Por eso que está en Estados Unidos, ahora está acá y quizás dónde vaya a estar en el próxima semana en el sur, probablemente. Claro, próxima semana en el sur. Entonces, le vamos a colocar las giras en ficaia.cl. No, mentira. Ya, pero hoy día vamos a hablar entonces de cómo ajustar tu modelo de lenguaje, básicamente. Cómo puedes agarrarlo como ChatGPT o como Gemini, como Anthropic y vamos a ir cambiando. Y la primera técnica que yo quisiera hablar es simplemente una que tiene un nombre muy complicado, tiene un nombre muy sofisticado, como la gente dice que es demasiado como top, pero de repente quizás es la más sencilla de las que vamos a ver hoy día, que es el prompt engineering. Sí. Entonces, no sé, Eduardo, si tú nos quieres contar un poco de qué se trata. Sí, efectivamente, prompt engineering tiene estos dos conceptos. Primero, el prompt, que sería la instrucción que nosotros le damos al modelo para que el modelo luego nos vaya generando las respuestas. Engineering suena un poquito más complicado porque viene de ingeniería. Entonces, como que uno piensa que tiene todo un tema técnico, ingenieril detrás, pero finalmente no es más que ir ajustando las instrucciones que se le están dando al modelo para generar mejores respuestas, ¿ya? Porque muchas veces las instrucciones se dan general, así como, hola, necesito que me redactes una carta. Pero creo que es importante en el prompt engineering poder hacerle estos ajustes que dicen, agregándole, por ejemplo, contexto. Esa es una de las claves generales para agregar un contexto que el modelo pueda ajustarse un poco más los parámetros, ¿ya? También puedes ir especificándole ciertas acciones, decirle que actúe como tal persona o que actúe con tal conocimiento. Entonces vas acotando un poco el margen de acción que tiene el modelo, porque si le das una instrucción muy general, al final ese es el gran problema que tiene ChatGPT cuando la gente trata de hacer algo y le describe una instrucción muy simple y ChatGPT se puede ir en la volada y puede generar una respuesta totalmente ambigua o muy confusa. Entonces, a veces necesitas llegar a algo más preciso y para eso es bueno el prompt engineering, que es simplemente ir ajustando las instrucciones. Sí, o sea, básicamente cuando uno construye un robot como propio, lo que hace es definir algo que se le llama el prompt de sistema, que básicamente son como las reglas, como estas instrucciones que decirle, ya, tú, ChatGPT, ahora no te llamas ChatGPT, te llamas, no sé, EvoGPT, y tú vas a ayudar a gente en su misión de entender mejor la inteligencia artificial. Entonces, yo le voy dando contexto y eso lo va a ir asumiendo en cada interacción. En general, lo que me ha pasado es que yo he visto que el prompt engineering es más poderoso de lo que la gente piensa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno puede ir y decirle, por ejemplo, tú vas a ser un asistente amable que va a ayudarte, por ejemplo, a entender lo que es Microsoft Excel. Y ChatGPT ya tiene suficiente conocimiento de Microsoft Excel de venir de su base de entrenamiento general. Entonces, funciona muy bien para ese tipo de casos. Funciona también bien, por ejemplo, cuando le quieres decir que te ayude a hacer código o cuando quieres que agarre una definición como, no sé, de la innovación, estrategia, cosas como que la gente habla o que hay material disponible de eso en Internet. Entonces, me pasa que Prompt Engineering te ayuda como en estos casos como que puedes agarrar el conocimiento general del mundo y sacar un pequeño pedacito y acotarlo para tu propio caso de uso. Entonces, sí, es bastante interesante eso, de ir acotando. Y también otro dato anecdótico interesante es que GPT o el chat GPT en general te puede dar mejores instrucciones o trata mucho de actuar cuando tú le das algún tono más negativo. Generalmente, por ejemplo, le pides no dibujes un elefante dentro de una casa y el modelo al leer la palabra no va a dibujar el elefante generalmente. Entonces eso como que produce un poco más de confusión. Es como,
un niño chico que cuando le dicen no hagas esto, más lo va a terminar haciendo. Claro. Entonces esas son claves que uno le dice, oye, no quiero que sigas esta instrucción, pero al ponerlo ya en contexto, el modelo siente que tiene que ponerlo en la respuesta de alguna forma. Entonces es interesante eso de que hay que actuar con mesura en el tema de cuando se le habla en términos negativos. Claro. ¿Ya? O sea, como que generar una buena técnica es poder mencionar los casos negativos si que fueran necesarios, pero ojalá tratar de hacerlo más en el positivo, como si vas a hablar de estos temas, si vas a hablar de esto, claro. Más que decirle que no vas a hablar de esos otros temas, porque puede ser que lo termine considerando para su instrucción. Claro. Eso me recuerda al ejemplo que nos muestra Jonathan algunas veces del abuelo sin barba, que yo le digo, haz un abuelo sin barba, y le tienen haciendo un abuelo con barba. Y eso es porque en el fondo para muchos modelos de IA generativa, el hecho de que le coloques una palabra hace que esa palabra tenga una mayor probabilidad. Y ignora que viene acompañado del no, porque a diferencia de los humanos no entendemos esa negación. Claro, le ponen más atención porque pusiste la palabra barba y dice, ya, o sea, el abuelo y asocia que el abuelo tiene barba, lo va a hacer. El claro. No como que no lo pesca mucho, la verdad. Exacto. Entonces, ese es como para los casos más generales, yo te diría que debe resolver el 80% de los casos, y como que en general un prompt bien hecho, que ahí es donde está el arte, en el fondo con las técnicas que tú nos decías, de darle ejemplo, de acotar, de colocar las palabras en positivo, etcétera, podemos resolver una buena cantidad de los casos. Sí. Y lo bueno es que es bastante simple, o sea, no necesita mayor conocimiento que claro. simplemente ir acotando y escribiendo en el mismo chat. Por eso claro. es. Y de hecho, si usted quiere saber más de cómo son esas técnicas, puede ir a Evo Academy/libro y puede comprar nuestro libro de ChatGPT para principiantes, donde ahí tocamos hartas técnicas que tienen que ver con eso. Pero después de esa pausa comercial, iré a pasar al siguiente ejemplo, a la siguiente técnica que resuelve el siguiente tema. Cuando nosotros vamos y, por ejemplo, le preguntamos a ChatGPT, oye, ¿cuál fue el ganador del partido de ayer? ¿O cuál fue el ganador del Super Bowl? ¿O quién se ganó el Oscar en esta categoría? Etcétera. No puede ir a darme una respuesta porque generalmente me dice, oye... fue entrenado hasta cierta claro, fecha. Fue entrenado hasta abril, hasta cosas. Entonces, tengo que ir a alimentarle de cierta manera ese conocimiento, pero ¿se imaginan lo caro que sería, por ejemplo, si yo lo incorporara en tiempo real? Todas estas máquinas, para que se hagan una idea, cuando yo corro un modelo de lenguaje y lo entreno en el conocimiento del mundo, se gastan millones y millones de dólares en ese proceso. Se puede demorar en varios días. Hay gente que rumorea de que ChatGPT, por ejemplo, se demora 90 y tantos días claro, en ser entrenado. Meses. Entonces no puedo ir colocando esa información en tiempo real, pero ¿cómo puedo resolver ese problema de la actualidad entonces? Para eso hay dos técnicas que vamos a hablar. Una es RAG y la otra es Fine Tuning. La primera es RAG, y aquí yo quisiera un poco explicarle a la audiencia rápidamente, aunque tenemos un podcast que habla sobre el RAG en detalle, que pueden revisar, que se lo vamos a dejar vinculados acá abajo. Pero el RAG en general, yo le paso documentos, esos documentos se analizan, se dividen en pedacitos y esos se van como, yo los paso por un modelo, una red neuronal que le da una representación numérica a esos números para que yo pueda guardarlos, ¿ya? Para que sea más fácil de guardar en una base de datos y que después además puedan ser comparables, ¿ya? Por ejemplo, es difícil, por ejemplo, que yo te diga qué tan diferente es rey de reina, ¿ya? Porque tú dices son similares, pero no me podéis decir qué tan similares o qué tan difíciles. Pero si eso yo lo tradujera, por ejemplo, al número 1 y al número 1.1, tú me podrías decir que la diferencia entre ambos números es solamente 0,1. Entonces, es bueno pasar la información del mundo, del texto, pasarlo hacia números, porque así los modelos lo pueden guardar y pueden ser comparables. Claro, finalmente los modelos trabajan con representaciones numéricas, claro. O sea, todas las operaciones las hacen con estas operaciones de los vectores que son representación del mundo a través de los números. Claro, o sea, finalmente hablaba con esto con alguien el otro día y me decía que era hermoso. Realmente agarráis un texto y lo pasáis a números y en el fondo todo lo que uno conoce lo puede llegar a representar en números de alguna manera bajo estos modelos. Y efectivamente después, es como la Matrix, la película sí. La Matrix, los números bajando y el computador lee estos números. Claro. Y ahí uno de los procesos que hace el RAG es que ya le pasé toda esta información que no estaba en mi modelo de lenguaje, externa de mi caso específico o de las noticias que están pasando, etcétera, y luego yo le hago una pregunta. Y le digo, por ejemplo, ya, ¿quién ganó el Super Bowl, el último Super Bowl? Y va a tratar de ir a comparar ese texto, la representación numérica de ese texto, con todos los pedacitos que están en la base de datos. Y de repente, por ejemplo, se va a encontrar uno de una noticia, de un medio, que va a decir... Oye, en el último Super Bowl los ganadores fueron los San Francisco algo, que no me acuerdo cuál es el nombre del equipo, y va
va a entender que mi pregunta se parece numéricamente a ese pedazo de información, le va a pasar ambas piezas de información a un modelo de lenguaje, le va a decir como un prompt, le va a decir, ChatGPT, esta es la pregunta que te hizo el usuario, que es cuál fue el último ganador del Super Bowl. Esta información es la más similar que encontré en la base de datos, que dice precisamente los ganadores del Super Bowl es tanto, escríbele a una persona esa respuesta. Y así básicamente es como resuelve el RAG. Obviamente hay 5.000 detalles técnicos acá, o sea, hay que, por ejemplo, esos números hay que guardarlos en una base de datos, esa base de datos vectorial, el cómo se dividen los documentos, pero en general, básicamente lo que estoy haciendo es cargarle los documentos en una capa como bastante cercana al modelo de lenguaje y puede entender como, oye, de repente necesito este pedacito de información, este otro pedacito para poder contestarle mejor la pregunta. Está buenísimo. Y de hecho, para acotar un poquito más, RAG viene de Retrieval Augmented Generation, que es la parte de retrieval, yo creo que es lo clave, que es ir a recuperar información dentro de estos fragmentos que se le va introduciendo. Principalmente son documentos que van entregando mayor información. Y también haciendo una similitud a lo que conversábamos antes con el prompt engineering, lo que hacen estos documentos es generarle aún mayor contexto, un contexto más actual, porque tú le pasas un PDF o algún archivo con la base de datos de todos los, por ejemplo, los premios Oscar de los últimos ganadores, y le estás dando el contexto de que actualmente el último año, no sé, Oppenheimer se llevó todos estos premios. Y básicamente él va a entender como contexto de los premios Oscar que recibió esos premios y va a actualizar un poco ese modelo gracias al RAG. De hecho, yo creo que la mayoría de la audiencia se está dando cuenta, por ejemplo, de que esto ya empieza a ser un poquito más complicado que lo anterior. No es simplemente darle instrucciones a algo. Es cómo cargar los documentos. Escuché a Sebastián decir algo de base de datos vectoriales, ya como que me suena raro. Sí, hay que usted como de la gente inteligente como Jonathan, ¿no? ¿Cómo va? ¿Sabes? Sí, no, tiene una parte más técnica. Claro, entonces como que ya el RAG empieza a ser un poquito más sofisticado en este nivel técnico, ¿sabes? Entonces como que no es para todo, ¿ya? Pero ayuda a resolver harto estos problemas de actualidad. Y también ayuda a resolver estos problemas de dominio, en el fondo de repente hay información que no está en la base de datos, por ejemplo, una legislación o algunas noticias de tu industria, que no están en el modelo general y que yo quiero que conozcas porque son relevantes para mi caso de uso. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, alguna normativa interna de una compañía. Claro. Y que pone ese documento ahí interno. Un caso bien entretenido es el tema de los beneficios. De repente hay empresas como... En algún momento yo trabajé en CCU, por ejemplo, que es una empresa gigante acá en Chile, y por lo mismo su listado de beneficios era gigante. No sé, me pasaron un documento y yo me acuerdo que al menos eran como 20 páginas. Entonces, yo no me iba a leer las 20 páginas. Entonces, sí, hubiera sido ideal, por ejemplo, tener un robot y decirle, oye, ¿tenemos algún beneficio para Navidad? Y bueno, que me diga. O tengo hijos y necesito saber si tengo un beneficio escolar y que te lo diga. Claro. ¿Ya? Para ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces... Bueno, pero además yo te mencioné que había otro tema para resolver estos problemas de actualidad y dominio, que uno es el tema del function calling, es el siguiente, ¿ya? ¿Qué significa function calling? Bueno, en inglés la traducción vendría siendo llamado a la función. ¿Ya? ¿Qué es una función? En contexto de programación, una función, yo voy y programo, no sé, en Python o otra cosa, una función es básicamente algo que yo le doy una serie de instrucciones y hace un proceso y sale siempre un output que más o menos yo esperaría. Por ejemplo, piénsalo en una receta. En una receta yo le doy como de input o como de ingredientes, ciertos ingredientes, hago un proceso que es cocinarlo de cierta manera y me sale un queque. O sea, estoy tratando en el fondo de siempre pasarle un set de instrucciones, procesamiento, que esa es la función, ¿ya? Y después genero un resultado, ¿ya? Entonces, hay cosas que ChatGPT no puede hacer. Por ejemplo, ChatGPT es muy bueno prediciendo la siguiente palabra en una línea de texto, pero es pésimo haciendo matemáticas. Claro. ¿Ya? O dibujando. O dibujando, no puede hacer dibujos por sí mismo, porque en el fondo es bueno haciendo palabras. No puede mandarte un email, porque de nuevo, su función principal es hacer palabras. Claro. Entonces, ¿cómo le doy a estos modelos de lenguaje la capacidad de poder hacer eso? O simplemente le digo que me hagan instrucción y después le tengo que pasar a un humano que la haga. No. ¿Ya? Sucede que hay algo que se le llama function calling, que no todos los modelos la tienen, pero una buena parte sí, que es que una vez que interpretan que necesitan hacer una acción, la ejecutan aparte y el resultado de eso lo toman para poder entregarle al usuario algo dependiendo de lo que haya pedido. Uno de los casos bien particulares es el tema de Code Interpreter dentro de ChatGPT, que básicamente es una instancia de un computador
que programa por ti. Entonces, cada vez que entiende que necesita ir a programar, ChatGPT no sabe programar. ChatGPT sabe lo que, como lo usa un código de programación, pero no sabe en sí mismo correrlo en Python y entender los resultados, subir un archivo o generar un archivo, bajarlo. Para eso necesita una ayuda y necesita esta cosa que está fuera de su sistema, que es Code Interpreter, que te ayuda a expandir eso. Pero también lo que hablábamos antes, el tema de los mails. Yo puedo eventualmente configurar que un modelo de lenguaje se conecta a un servidor de mails y manda un mail por mí. Entonces, ¿sabe redactar el correo? Sí, sabe redactar el correo. ¿Sabe qué cosas podrían ir como un parámetro de correo? Sí, pues, entiende más o menos lo que compone un correo electrónico, entiende lo que compone un título, un cuerpo, pero simplemente no lo puede mandar. Claro. Y para eso yo programo una función y que salga en el fondo al aire. Sí, ahí me llama la atención y me recuerda un poquito al programa de El precio de la historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en El precio de la historia tienen como una persona, la típica que hace como la negociación y dice, sí, necesito llamar a mi amigo experto en esto. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Podríamos hacer esa similitud básicamente, que cada función es un llamado al experto que sabe de ese tema. Por ejemplo, claro, el experto programador o el experto que sabe mandar los correos, el experto que sabe dibujar. Entonces, lo que hace ChatGPT, que es generar texto, cuando no sabe ayudar, lo que hace es ir a llamar al experto. Claro. Y hay un par de ejercicios prácticos que he visto, por ejemplo, para saber el tema del clima, hay una página que se llama AccuWeather, que sirve para ir, para conocer un poco el clima con anticipación, o también el precio de las acciones, que se mueve en tiempo real, y eso ya también es bien interesante, las conexiones con las APIs, que es básicamente tener comunicación para saber el precio real, o sea, en tiempo real, el precio de una acción, o para ir a saber cuál va a ser el clima en los próximos 3 días o próximas semanas. Claro, para entonces, los que nunca han escuchado ese término de API, ¿ya? Hay un video de Nolan Gaete que publicamos ahí en Evo Academy, donde explica un poco más esa analogía, pero la API básicamente es cómo se comunican los sistemas. O sea, claro, hay un sistema, por ejemplo, lo que tú mencionabas, esta aplicación del clima, que tiene toda la información de la predicción del clima para los siguientes días, pero se la tiene que entregar a mi sistema. Sí. ¿Ya? ¿Cómo se la entrega? ¿Cómo se la pido? Claro. ¿Ya? Eso lo resuelve la API. Entonces, cuando nosotros hablamos de API, nos referimos en el fondo básicamente a cómo un sistema le pide información a otro sistema y eso se comunican entre sí. Sí. Aunque tengan arquitecturas distintas, aunque tengan fines distintos. ¿Ya? Claro. Entonces, en el caso que te estoy diciendo yo, por ejemplo, le dice a ChatGPT, oye, ¿cuál va a ser los climas en los próximos 7 días en, no sé, en Puerto Ara? No. Y no sabe, entonces va a decir, voy a llamar a mi experto amigo AccuWeather y claro, va a ir a buscar a través de la conexión con la API, va a traer la información. Y ese es básicamente el function calling que sirve para ir trayendo información o ir a buscar internet en algún otro sentido. Sí, entonces le da el function calling, en el fondo ayuda a resolver todo el problema de la actualidad, porque finalmente la información no está cargada en una capa superficial como lo que era el RAG, en el fondo no está cargada en documentos ni nada, sino que simplemente la ir a buscar cuando sea necesario. Aplicaciones de uso en la cual yo he visto que son bastante relevantes para este caso es el tema, por ejemplo, de los e-commerce. Piensen, por ejemplo, en una aerolínea donde sus precios se están actualizando constantemente y yo, por ejemplo, le quisiera preguntar, oye, ¿cuál es el precio actual de un pasaje de avión desde Santiago a Boston? Esa pieza de información, esa pregunta, ChatGPT la puede hacer. ChatGPT puede crear la pregunta, oye, ¿cuál es el pasaje, el precio actual para un adulto desde Boston o sea, desde Santiago a Boston? Ya, eso lo puede preguntar. No tiene la respuesta porque no está en su base de datos todo lo que está cambiando el precio segundo a segundo, día a día, etcétera. Para eso va a ocupar una función que va a hacer ese llamado por ella. Claro. ¿Ya? Puede ser una API que se conecte con Skyscanner, por ejemplo, que es el que busca los precios de los vuelos. Algo así. O si eres o por ejemplo, supongamos que lo está creando una aerolínea en particular, va a conectarse con la API de tus precios en ese momento. También. Entonces, es bueno para entregar esa información relevante. A mí me ha pasado también con los e-commerce, que quieren el tema del inventario, porque no te quieren sugerir un producto, por ejemplo. Puede ser que a ti te encante un producto, no sé, Sebastián, dime, por ejemplo, sugiéreme 3 perfumes, ¿ya? Y yo te digo perfume A, perfume B, perfume C, pero pasa que el perfume C no tiene inventario. Entonces prefiero que no te recomiende el perfume C, te recomiende el perfume D, ¿ya? Entonces esto te sirve harto para ir a chequear esa base de datos en tiempo real y decir, oye, ¿cuáles son tus recomendaciones ahora con los inventarios que tienes ahora? ¿Ya? Entonces te resuelve harto eso y además
te permite hacer estas cosas específicas que puedan ser relevantes para tu dominio. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez hablando con un potencial cliente, hablamos de su caso de uso. Él tenía en su fábrica una serie de reportes de lo que estaba pasando en su fábrica. Voy a inventar la fábrica para no tener que casarme con alguna industria en particular, pero no sé, galletas, ¿ya? Fábrica de galletas, y en la fábrica de galletas tenía que monitorear, no sé, cuánto harina tenía o cuánto materia prima de otras cosas, la temperatura, etcétera. Yo necesitaba ir a acceder a ese reporte relativamente actualizado y que no es un conocimiento general de la vida, es un conocimiento específico de esa fábrica. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer la empresa? Tenía que programar una API para que este robot se conectara. Entonces, también ahí, como estamos hablando de programación, de API, ya se empieza a complicar. Eso sí, ya es más complicado. O sea, si teníamos... Partimos de lo más simple, el prompt engineering, pasamos por RAG, que tenía un par de complicaciones, pero más que nada subirle los documentos, darle contexto, y ahora ya es casi programar, hacer las conexiones con la API, y ahí ya tiene... Sí, yo te diría que RAG puede llegar a ser más complicado que Function Calling en algunos casos, pero hoy día hay tantas plataformas que te dejan subir solamente los documentos que no te meten a ti en el problema, en la parte complicada del RAG. Te ponen la interfaz y dicen, ya, súbele los documentos y nosotros nos encargamos de la parte detrás. Claro, de la parte como que matemática, que es complicada, etcétera. Pero si queréis personalizarlo, se puede hacer mucho más complicado que el Function Calling, pero el Function Calling como que parte de un nivel de sofisticación que es más alto que el RAG. Claro. ¿Ya? Y entonces por lo mismo es más difícil. Requiere más expertise. Y otra cosa que hace poco como que entendí bien es que no todos los modelos pueden llamar las funciones con la misma precisión. Porque ¿qué pasa? Para yo poder llamar una función, necesito entender bien lo que está diciendo el usuario y necesito comprender como modelo de lenguaje que necesito llamar a un externo. O sea, en el foco de lo que tú decías, necesito saber en este problema, acá yo necesito el experto, ¿sabes? Necesito llamar al que sabe más. Y eso se evalúa, ¿ya? Se evalúa en el fondo como, oye, ante este llamado, llamaste o no a la función, y si así le pasaste los parámetros correctos, y hay distintos modelos de lenguaje que tienen distintos niveles de precisión. Entonces, es una variable, el nivel de precisión con el cual un modelo de lenguaje puede entender que ese caso hay que llamarlo, ¿ya? Y el otro tema que puede cambiar de modelo en modelo es cuántas funciones puedes llamar. Eso me pareció como notable, porque antes OpenAI tenía como, obviamente como siempre el referente, y OpenAI puede llamar como relativamente pocas funciones, puede llamar como, no sé, como 15 funciones, 10 funciones, etc. En cambio, por ejemplo, hace poco salió una actualización de Anthropic, en cual ellos decían de que sus modelos ahora pueden llamar como 200 funciones. Como que en el fondo dijeron, bueno, ChatGPT puede hacer 10, eso puede hacer 200. Como que, se fue muy, muy como a competir ahí. Entonces, todo eso puede complejizar un poco más la ecuación. Pero cuando hablamos de cosas complicadas, se viene ya ahora se viene, aquí es como cuando estás en un juego y entra el final boss. ¿Ya? Entra el papi aquí a atacar. Aquí es como el meme que sale así, como uno con un garrote, claro. Y después el gigante y con el garrote más grande. Claro, que es el fine tuning, ¿ya? Ajuste fino, fino puede tener otras connotaciones, es ajuste preciso, en el fondo básicamente es ir y como que arreglar las cosas que como más desde las entrañas de estos modelos. Desde el modelo mismo, hacer como los ajustes precisos para llegar a la respuesta o a llegar a la necesidad que se está buscando principalmente. Como hacer ajustes muy, muy técnicos, básicamente. Claro, y esto básicamente, ¿cómo se hace? De partida requiere más cosas que los otros como para poder partir y hacerlo. Requiere una serie de ejemplos, ¿ya? En la cual yo le digo, por ejemplo, oye, esto fue lo que yo quería hacer y esto fue lo que me pasaron, y tengo que pasarte un montón de esos ejemplos. Hay un video que nosotros tenemos en Evo Academy sobre hacer fine-tuning con el modelo base de ChatGPT que ocupa ahora, que es el 3.5, en el cual Jonathan en ese video le pasaba los diálogos del burro de Shrek. Entonces, básicamente, por cada diálogo que alguien le preguntaba algo, el burro de Shrek respondía, y el burro de Shrek es un personaje bastante divertido, entonces tiene distintas como tono, su propio tono de estilo, como cualquier otro personaje. Entonces, básicamente lo que pasaba es que el robot iba aprendiendo, pues, qué significaba ese tono de estilo, ¿ya? Claro. Por ejemplo, yo no lo había notado, pero el burro es muy miedoso de perder a Shrek en la película, ¿ya? Entonces, como de amigo, como que quería mantener la amistad con él. Entonces,
el robot, cuando le pasáis todos estos ejemplos, entiende de que ante cualquier interacción tiene que ser como más o menos miedoso de no perder la amistad. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú le preguntáis una cosa que no hayan jamás dicho en la película, no sé, ¿cuál es la definición de física cuántica? Y te la dice, pero trata de decirte, pero no te enojes con los detalles que te estoy diciendo porque no quiero perder tu amistad. Entonces, como que está tratando de entender como el comportamiento. Exactamente, como la esencia, que ese es el punto. No trata de entender el dato preciso, trata de entender como el tono y estilo de eso, ¿sabes? Claro. Y para eso necesitas entrenarlo con muchas veces. Exacto. Porque claro, este era el discurso de la película, pero claro, es como entrenar con todos los diálogos y no sé, por ejemplo, para algún personaje famoso, algún político, algún actor, y para que siga ese estilo también, o sea, necesita los discursos de este político tantas veces porque claro, se puede hacer un entrenamiento básico, pero no va a llegar al ajuste tan preciso. Entonces, para eso se necesita entrenar por lo menos sobre 100, incluso sobre 1000, y para conseguir esa cantidad de información de discursos, y ahí se va limitando, es muy difícil ir a buscar, no sé, 1000 discursos políticos de algún político reciente, incluso, así como alguien que sea joven y queremos replicar ese estilo, no sé si logrará tener los 1000 discursos. Claro, entonces tiene ese desafío de que tengo que tener mucha data, tengo que tener muchos ejemplos, pero además otro desafío que tiene es que tiene que ser muy de dominio específico, en lo que te decías tú, en el fondo me interesa ese político, no me interesan los políticos, claro. Porque en el fondo los políticos es como... Tienen conocimiento general. Como raro, como más general. A eso probablemente lo voy a entrenar con ChatGPT. Y así pierdes la esencia en particular de una sola persona. Cuando haces un ajuste fino, lo que estás tratando de hacer es que sea precisamente mejor en esa dimensión específica, como que se salga del parámetro normal en esa dimensión en específico. Como que tiene que ser el doctorado en esa persona, claro, básicamente. Sí, como que la capa de conocimiento y tiene que pasarla en ese punto en particular. Sí. O un campo en específico, no necesariamente tiene que ser una persona, pero sí ajustarle lo más preciso posible, así como casi que vaya no solo a los temas generales, pero sí, no sé, por ejemplo, algo de física cuántica, meterse en algo más teoría de cuerda, algo como muy, muy al detalle, no sé. Y lo otro es que, por lo mismo, bueno, aparte, para darle esos ejemplos, bueno, tú tienes que limpiar la data, tienes que formularlo de cierta manera, tienes que estar súper seguro que esos ejemplos son súper como representativos del caso de uso. Claro. O sea, ya es muy difícil armar el dataset que va a pasarle. Pero además, después, lo que va a pasar es que le tienes que pasar esos datos a ChatGPT o al modelo de lenguaje que estás tratando de hacerle fine-tuning. No todos los modelos te permiten hacer fine-tuning también. Y eso va a correr un proceso de nuevo. O sea, en el fondo, ¿se acuerdan que les dije que a un modelo como ChatGPT podía estar 90 días tratando de correr? Claro, lo que les va a pasar, y va a depender de la cantidad de datos, es que les vas a pedir de que corra lo último. Que en el fondo corra esa última milla adicional y vas a tener que pasarle estos datos como para que entienda en el fondo lo que no entendió antes. Y eso, en el fondo, si le das muchos datos, puede demorar días también. Sí. Y va a ser costoso porque vas a pedirle a un servidor grande como el de ChatGPT, oye, ponte a correr, ¿ya? Y eso es plata, es más plata que lo anterior. Plata y tiempo. Exactamente, es plata y tiempo, y además a alguien que tiene que estar súper seguro que lo que le pasó no va a fallar significativamente. Sí, o sea un detalle mínimo es como... Sí, y requiere harto de prueba y error. O sea, en el fondo probablemente si tenéis 1000 ejemplos, le vaya a pasar 50 y vaya a ver qué onda, está entendiendo o no. No, es que en realidad, no sé, se confundió porque le puse este detalle, ya se lo quito. Entonces hay mucho de prueba y error, ajuste para que el fine-tuning como que vaya bien. Sí, o sea, necesita un conocimiento bastante técnico, muy preciso, y por eso yo creo que es como el método, como la herramienta más compleja de las 4 para personalizar el LLM. Claro. Entonces, Eduardo, tengo una duda. ¿Es una o la otra? En el fondo es, si escojo fine tuning, no escojo prompt engineering, si escojo fine tuning, no escojo RAG, o podemos mezclarla. No, la verdad, como decía, siempre es bueno ir haciendo como estos mix, porque no son excluyentes. O sea, tú puedes hacer un prompt engineering para partir, pero puede haber una pata del ejercicio de lo que quieras hacer que esté fuera del alcance del prompt engineering, pero que sí lo puedas resolver con RAG o con function calling, o incluso con un fine tuning, que ya ahí, como dijimos, es mucho más elaborado, mucho más técnico, pero sí puedes ir aplicando las capas según tu necesidad, también según los costos, según el conocimiento. Entonces, por lo general, como decía Sebastián al principio del capítulo,
cerca del 80% de los problemas se pueden ajustar con prompt engineering. Pero cuando ya es algo mucho más específico, entra a agregarle estas capas más de complejidad, podemos agregarle un poco de RAG, podemos agregarle un function calling, pero la verdad el mix es lo que va a ir adecuándose y va a ir optimizando un poco el ejercicio que queremos hacer con nuestro modelo, cómo queremos ajustarlo. Claro, en cosas como bastante sofisticadas, puede ser que tengáis todas las técnicas operando, ¿ya? Sí. Y por lo mismo, cuando operas con todas las técnicas, necesitas aún más conocimiento, entonces ahí es donde entra como esta disyuntiva de hasta dónde aprender, pero también quiero revivir el comentario que tú habías hecho con respecto a que algunas cosas se resuelven como simples, con que efectivamente el prompt engineering es como lo más básico, digamos, en este set de herramientas y resuelve bastantes problemas. Por ejemplo, hay un curso en la Universidad de Harvard que tiene que ver con educación de Python o de otras tecnologías de programación, etcétera, que se llama CS50, que ayuda a gente a programar. Y ellos simplemente iniciaron, nos contaba el otro día el profesor David Malan en una conferencia, que ellos iniciaron con una versión que simplemente era como muy de prompt engineering. Y es un robot que resuelve el problema para miles de estudiantes todos los semestres. O sea, es un robot que tiene una escala enorme, que resuelve un problema serio que tiene que ver con el aprendizaje. De una forma simple. Pero claro, no necesita demasiada complejidad. ¿Ya? Obviamente lo han ido afinando y en la medida que va pasando el tiempo le han colocado RAG y están tratando de colocar algunas cosas como por ejemplo las respuestas en los foros, etc. Entonces lo han ido perfeccionando, pero para salir con algo que pueda ser útil para tu usuario, puede ser que las primeras versiones simplemente sea lo más rápido y salgamos y veamos qué es lo que pasa con nuestro usuario. ¿Ya? Claro. Entonces, no siempre lo más complicado es lo que resuelve mejor el problema, claro, y no es lo más complicado necesariamente lo que necesitas. Claro, y no lo más simple tampoco es lo peor. O sea, claro, como está viendo la solución que menciona Sebastián, por algo muy simple, o sea, prompt engineering podríamos decir que es lo más simple porque es ir ajustando simplemente la instrucción y se logró una solución bastante efectiva. Sí, pues. O sea, y barata, porque sí, además también a diferencia de lo otro, no tienes que pasar tanto tiempo configurándolo, etc. Claro, está buenísimo eso. Bueno, entonces creo que esto ha sido una buena conversación en torno a los métodos que la gente puede tener respecto a cómo personalizar su modelo de lenguaje. Creo que esto puede ayudarlos a muchos de ustedes a poder resolver la mayoría de los problemas que tienen con respecto a los modelos de lenguaje y sus respectivos casos de uso. Así que, sin más que añadir, quisiera pedirles que si les gustó este contenido, vayan a Spotify y nos den 5 estrellas. Además, se suscriban en YouTube y nos sigan en nuestras redes sociales como @evoacdm o búsquenos como Evo Academy. También pueden visitar nuestro sitio web evoacademy.cl, donde se pueden suscribir a las últimas noticias que tienen que ver, como por ejemplo este podcast o los posts que ha hecho Eduardo con respecto a precisamente esta elección, a cómo podemos ir ajustando, a ir personalizando nuestros modelos de lenguaje. Claro. Y si tienen alguna duda también respecto a los mismos, nos pueden dejar en la cajita de comentarios para que podamos ir ayudándola a resolver también. Así que, bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a la audiencia y nos vemos en un siguiente capítulo de ¿Qué IA está pasando? Hasta la próxima. Chao.